vamos a iniciar con una carta. Si puedes dar la siguiente, no sé por qué la regresaron, pero vamos a iniciar una carta que está en el Nuevo Testamento, es la carta a los Romanos. De verdad, híjole, tenía un poquito de preocupación de entrar aquí porque realmente es una carta bien interesante, bien completa, bien densa en contenido. Entonces, casi pudiéramos pasar no sé cuánto tiempo hablando de lo contenido en la carta a los Romanos. Esta carta la escribe, mayormente todos coinciden que fue Pablo, alrededor de unos 57 o 60 años después del Señor Jesucristo. Entonces esto hace tal vez una de las cartas, las últimas cartas escritas, y esto implica algunas cosas, tiene un poquito de contexto. Como recordarás, el apóstol Pablo en Hechos 9 es alcanzado por parte del Señor y es enviado a predicar su mensaje, y entonces inicia una serie de viajes, y curiosamente su deber como apóstol, como enviado, trataba de instituir iglesias llevando el evangelio, el mensaje de la buena noticia. Esto era lo que hacía Pablo, y principalmente predicaba a personas que no eran judías, se le llama en la escritura gentiles, ¿de acuerdo? Y es por ello que muchas veces Pablo se identifica como Pablo, con ese nombre griego de alguna manera, no necesariamente, en ocasiones escuchas Saulo de Tarso, pero él se identifica hacia el tipo de audiencia, porque era decir un Juan para los mexicanos, no sé, denme un nombre. Si llega ahí un Stevenson, pues como que dices, este no es de acá, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que pasa con Pablo. Estas cartas que él escribe en el Nuevo Testamento regularmente tenían que ver con iglesias que él había empezado, pero curiosamente en el caso de la carta a los Romanos, es una carta que escribe a gente que no conocía, a gente que todavía no había podido visitar. Entonces, un poco del contexto de por qué él se extiende, por qué él trata de ir a detalle, a profundidad, con conceptos y verdades espirituales muy importantes. Entonces, esto es lo que está pasando con este hecho de que él escribe, y bueno, de alguna forma conoce a algunas personas que están en Roma, y él no va hasta tiempo después, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Es de verdad uno de los escritos más completos en cuanto al detalle del mensaje principal, que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Grosso modo, de verdad, si ustedes me preguntan cuánto tiempo debería de pasar una iglesia predicando, si eso fuera el mensaje de cada domingo, podría pasar años para acabar la carta a los Romanos. No lo vamos a poder hacer, sin embargo, sí merece que tomemos el tiempo de estudiarlo. Empezarías más casi a que recomendarte, agarra un videíto básico, elemental, de esos que hace ministerios como Bible Project en español, con dibujitos que te diga la introducción a la carta a los Romanos, y te va a llevar por los temas principales. Los primeros 3 capítulos, bueno, algunos capítulos te llevan acerca de la condición del ser humano, la condición en la que se encontraba, ¿no? Estaba perdido de alguna manera, y entonces les dice, bueno, pues porque en el capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces les empieza a hablar cuál es la condición en la que se encuentran. Más adelante les habla acerca de poder ser justos únicamente mediante la fe en Jesús. No hay otra manera de poder ser justificados, de esa condición en la que se encontraban. En el 5:8 dice, por ejemplo, que mostró su gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces, habla verdades bien importantes. Tú y yo somos salvos por la fe mediante Jesucristo. Ya tenemos paz para con nuestro Dios. Más adelante, algunos asuntos que tienen que ver con la vida cristiana, pero que esta solamente va a ser posible si tú la sujetas a vivirla a través de su Espíritu. Si tú lo haces incluso en la carne, vas a tener una lucha, y por ahí, capítulo, por ejemplo, 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no puedes vivir en condenación, sabiendo que si te dejas llevar por medio de su Espíritu,
vas a poder cumplir con su voluntad. No tienes por qué cargar, aun cuando hay una lucha en ti todavía. Hay un proceso que se llama santificación, posterior a la justificación. Hay muchas cosas que abordan, y al final acaba la carta un poquito hablando de prácticas de la vida cristiana, ¿no? Él empieza a decir, por ejemplo, en el capítulo 12:1, que de alguna manera necesitábamos entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Y que este sacrificio vivo sea el que le agrada a Dios como una verdadera manera de adorarle. Entonces, como esto es más o menos la idea general, no quiere decir que es lo único que vamos a conocer el día de hoy. Sí vamos a ver a manera de introducción hasta aquí. Vamos a ir viendo detalles relevantes, pero insisto, cuesta mucho trabajo identificar qué pudiera ser relevante. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a ver el día de hoy es que después de ver un poquito de la introducción a la serie y mayormente lo más importante a la carta, es la presentación que hace Pablo. Y de ahí vamos a tomar algunos temas. No sé si puedas pasar la siguiente. Y el día de hoy hemos titulado Propiedad Privada, ¿sí? Básicamente nos vamos a dedicar a hablar en esencia de un detalle que nos aporta el versículo 1 de la carta a los Romanos en su capítulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que decirte es que hoy día vivimos en tiempos muy complejos. Como tú sabes, hay mucho que se habla acerca de la identidad. Que si la identidad de género, que si la identidad de no sé qué. O sea, pareciera que el tema central es identificarnos de una manera. Y hay un problema serio con ello. Y te voy a poner un ejemplo. Permíteme el tiempo para hablar de 2 ilustraciones personales para poder comprender a dónde vamos con ello. La primera tiene que ver que cuando yo era niño, yo con frecuencia en el verano me iba, cuando estaba estudiando la primaria, me iba con frecuencia a casa de una tía. De las hermanas de mi mamá, una de ellas era mucho más próspera que las demás. Y yo me iba a casa de mi primito, el que era de mi edad, pues era parte de esta familia. Entonces, cuando yo me iba en verano, pues me iba y empezaba a vivir lo que ellos vivían. Ellos iban a determinados restaurantes, iban a determinadas actividades, paseos, salidas. Incluso en ocasiones, pues tengo que decirlo, me veían con mi ropita y llegaba yo, parecía broma que me mandaban con el calcetincito roto y mi tía muy amorosa nos llevaba a comprar ropita. Entonces, lo que pasaba por lo regular es que yo me sentía como ellos, ¿sí? Yo ya me creé aparte. Incluso recuerdo haber salido a algún lugar y decirme, oye, ¿y tú qué vienes? ¿Con mi mamá? Yo decía, esa es mi mamá. Yo quería ser parte de ellos, ¿no? Entonces esto era lo que pasaba. Incluso por ahí hasta a uno se le olvida su origen, ¿no? En una ocasión, lo voy a hacer bien breve porque está bien largo el tema, a ver si puedo. Voy con mi tía a los tacos. Mi tía, la verdad es que con un corazón muy, muy sencillo, siempre, aunque tenían más dinero, nos llevó unos tacos de la calle, de esos de puestecito. Era durante el día. Entonces iba yo con mi primo, unos 6, 7 años. Llegamos, nos paramos ahí con mi tía. Ya mi tía nos encargó taquitos y no sé qué. En eso llegó un hombre, un mecánico, venía con su ropa de trabajo, muy manchado, muy batido. Llegó y dijo, a ver, deme 5, no sé qué. Se para a un lado de nosotros y mi primo y yo, particularmente yo, agarro y le digo, ay, hazte para acá que ya llegó este mugroso. Entonces el hombre que ve a estos chamaquitos dice, ay, bueno, no va a ser. O sea, ya, no le dio importancia, ¿no? Y yo me hice para acá. Entonces llega el momento en que mi tía tiene que pagar y ya ve el hombre que mi tía va a pagar y le dice, oiga señora, me da mucha pena, pero la verdad venía bien justo con lo de mis tacos y mi refresco. Y es que los niños se tomaron mi refresco. Nos descuidamos y nos tomamos el refresco. Pero a lo que voy es que cuando finalmente yo regresé a mi casa, pues yo era el mismo que venía siendo toda la vida. O sea, el hecho de que yo me quisiera hacer como ellos, eso no iba a cambiar mi identidad. Tiene que ver con el origen de donde vengo y me guste o no, por más que quiera yo luchar con ello, hay un origen, hay una razón y yo no voy a dejar de serlo. Ahora voy al segundo ejemplo. Tiene que ver para ilustrar lo que es la propiedad privada.
¿ok? Y estando yo muy joven, sin conocer al Señor, para que no me juzgues, me fui de vacaciones con unos amigos a Acapulco. Y en Acapulco había un lugar que de noche se iba, una discoteca, que estaba en la playa. Entonces fuimos a este lugar, estábamos ahí de madrugada, bailando y lo que tú quieras. Llegó un momento en que por alguna razón, espero mi amigo que a veces ve los mensajes, no vaya a decir algo indiscreto, pero por alguna razón un mesero choca conmigo, yo no me, mejor dicho, yo choco con el mesero, volteo y le digo, oye, perdón, y me sigo. Pero uno de mis amigos cree que me había echado pleito y yo me voy. Y en eso mi amigo llega y sin más ni más, ¡pum!, le pega sin saber que era el mesero. Entonces el otro se va a levantar, viene otro y igual, y se empieza a hacer ahí el desgarre. Yo ni cuenta, yo me había ido. Se oye una bola, se ve gente salir, se ve gente correr. Resulta que mis amigos se intentan salir del lugar, pero lo estaban esperando los meseros afuera. Entonces se van por la playa y ahí van los meseros que se dan cuenta, porque este lugar daba a los dos lados, al malecón y a la playa. Entonces empiezan a corretearlos y ahí van correteándolos. Entonces ellos desesperados llegan a un hotel a donde tiene una especie de acceso, es una malla ciclónica, una barda, un muro, y lo brincan y se encuentran a salvo y dicen, híjole, ya estamos a salvo. Era una bodega de un hotel. Y empiezan a agarrar hasta cosas que había ahí disponibles ahí en refrigeradores y demás, hasta que se acaba el encanto, que les salen unos perros de estos Doberman, les han puesto una corretiza dentro. La historia corta acaba que al otro día nos subimos los que quedamos en este lugar para tomar el camión, y de repente veo y digo, ay, esos cuates qué tranquiza les pusieron, y me dice un amigo, son ellos. Ay, y ahí vamos, ¿qué pasó? ¿Por qué venían rasguñados, venían de todo, mordidos y demás? Pues ya nos contaron su historia. Y hasta ahí entendieron que cuando dice propiedad privada, tienes que hacer caso, porque eso es propiedad privada, eso es lugar a donde no te puedes meter. A donde voy con las historias es porque el día de hoy, en ese tiempo, hay un enfoque muy afanoso por tratar de cambiar, modificar la percepción que tenemos de nuestra identidad. Y hay de verdad una importancia que se le da tan fuerte, que incluso nosotros queremos ser reconocidos en alguna manera si nos identificamos con algo, ¿no? Por ejemplo, hay una presión por qué va a ser el futuro de una persona, porque eso va a definirlo. ¿Y qué vas a estudiar? Y si estás en la primaria y que si estás en la secundaria, ¿por qué? Porque tienes que ser algo en la vida. Y voy a poner más ejemplos para ilustrar esta presión que hay sobre la identidad. El punto es que si nosotros entendemos quiénes somos, entonces estamos perdidos. Necesitamos saber de quiénes somos primero. Lo que nos va a definir, o lo que me definía a mí, era reconocer quién era yo en mi familia, porque el ir con mi tía no me iba a cambiar mi realidad. En una palabra, es a quien pertenecemos va a definir quiénes somos. No sé si me estoy explicando, pero el punto es que solo si entendemos quiénes somos, solo vamos a entender quiénes somos si sabemos a quién pertenecemos. Si no sabemos a quién pertenecemos, siempre nos vamos a sentir no identificados. ¿Por qué? Porque si perteneces a algo, ese algo, en caso de nosotros como la creación de Dios, ese algo va a luchar por nuestro pecado. Te pongo un ejemplo. Si somos de Dios y a Dios le pertenecemos, Él va a hacer todo lo posible para luchar por nuestro pecado. De tal forma que cualquier enemigo, llámese Satanás, llámese el mundo, llámese tu propia naturaleza pecadora, el Señor les va a dejar ver lo que literalmente dice Hebreos cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces este texto, a mi juicio, se saca de contexto, incluso para hacer creer acerca de la salvación, pero recordemos que el enemigo de Dios
no tiene que ver con carne y sangre, sino con principados y potestades que quieren influir para alcanzar nuestra alma. Entonces, de verdad Dios no anda jugando. Si pertenecemos a Dios, va a hacer todo lo posible para luchar contra cualquiera de sus enemigos, con tal de que ese pecado no siga obrando sobre nuestras vidas. Si nosotros le pertenecemos al adversario de Dios, entonces Él también va a luchar por nuestro pecado hasta que logre matar, robar o destruir. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Entonces, voy a iniciar ahora sí, ve conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 1, versículo 1, para desarrollar mejor la idea de lo que te he venido hablando. Yo voy a estar leyendo una nueva traducción viviente, va a cambiar en un detalle. Y dice la Escritura, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y me encanta cómo inicia Pablo, porque lo primero que hace es identificarse con a quién le pertenece. No quién es. Primero dice a quién le pertenece y después dice qué es lo que es. Es un apóstol, si te das cuenta. En algunas de sus Biblias, principalmente Reina Valera y otras, no dice esclavo, dice la palabra siervo. Y el griego, la palabra que utiliza para este vocablo es doulos o algo así, yo no soy griego, pero hace más referencia al servicio que brinda un siervo a nivel de esclavo. ¿De acuerdo? Y no creas que esto fue un disparate de Pablo que se quiso hacer el humilde en ese momento, sino que él lo tenía claro. De hecho, en otras dos escrituras, en Filipenses 1:1, dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y diáconos. Eso es como Pablo se identificaba. En Tito 1:1 dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, te das cuenta, no fue un disparate que dijo: hoy me voy a decir esclavo, sino que Pablo tenía bien identificado que su posición era de esclavo, es decir, un esclavo. ¿Sí? Y solo vamos a entender quiénes somos si sabemos de quién somos o a quién le pertenecemos. Entonces, el primer punto, si tú estás tomando una nota, lo primero que tenemos que hacer en esta mañana es identificar quién es nuestro amo. De eso habla Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién es nuestro amo? ¿Sí? La identidad de Pablo dice: esclavo de Cristo Jesús. Es decir, lo máximo que se puede reconocer es como un esclavo. ¿De acuerdo? Entonces Pablo identifica claramente que es un esclavo. ¿Y qué significa ser un esclavo? Lo que significa es no tener control de tus decisiones, lo que significa es no tener control de a dónde vas, de un horario, de qué puedes comer, dónde puedes vivir, cuál es el control de tu destino. Eso es, en otras palabras, lo que sucede. Si te vas a una versión mucho más distorsionada por la causa del pecado en nuestras vidas, hoy día representa muchas cosas peores ser un esclavo. Pero en ese contexto, eso representaba. La única situación es que si tú te vas a Deuteronomio 15, creo que del 13 al 15, una cosa así, está diciendo algunas maneras en las que se debe de tratar con ese tipo de esclavos o siervos. Y una de las condiciones que curiosamente da para el caso de que un judío tuviera a alguien como esclavo, es que le daba la oportunidad de que después de 6 años pudiera él ser libre. Despacharlo y además no con las manos vacías. Eso lo puedes consultar tú, que si mal no recuerdo es de Deuteronomio 15, no lo tengo en mis notas. Pero una cosa sí, que si el mismo esclavo dice: ¿sabes qué? No me voy, se podía quedar contigo, porque podía reconocer que ahí había provisión,
había cuidado, había gobierno, había seguridad, había protección, había muchas cosas. De ahí viene el concepto de siervo, de esclavo o de señorío de Jesús. Para que cuando tú y yo decimos Jesús es mi Señor, es porque yo reconozco voluntariamente esto que tú provees. Entonces Pablo nos dice que su amo es Jesús. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Él ya identificó quién es su amo. En una manera nos dice cuál es su cometido, además, que como esclavo, entonces ya sabe a quién pertenece, entonces ya sabe quién es y cuál es su papel en esto. Entonces él dice, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Cuando tú y yo entendemos a quién le pertenecemos, entonces vamos a comprender quiénes somos. Y no vamos a andar sufriendo por cómo nos vemos o nos identificamos, otros nos ven o nos identifican. ¿De acuerdo? Como esclavo tenía un cometido, una misión. Él tenía que cumplir algo y lo tenía bien claro. En otras palabras, para ti, para mí sería, ¿de quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? Porque vamos a ver que no hay más que de dos sopas. ¿De acuerdo? Pero regularmente no nos gusta esta imagen. Incluso nos gusta más la versión que habla de que siervo de Jesucristo. ¿Sí? Porque la de esclavo se nos hace como que muy radical, como, o sea, me estás diciendo que no tengo prácticamente decisión alguna. El de siervo me gusta más porque así yo puedo elegir si quiero servir, si no quiero servir, si tengo ganas, si tengo fuerza, si puedo ahorita, si no puedo ahorita. Nos rebelamos de alguna forma. ¿Por qué? Porque hay en nosotros una falsa idea de creer que podemos ser libres y que podemos hacer lo que nos parece. Y si te das cuenta, eso se denota más en la juventud. Ya cuando somos un poquito mayores, como que ya no luchamos tanto con eso, ni incluso con las apariencias, pero cuando somos jóvenes, empezamos, cuando ves, yo veo de repente algunas tendencias en la manera de vestir de mis hijas, y cuando busco en su corazón me doy cuenta que ellas quieren distinguirse de la bola, ¿no? Ellas dicen, yo quiero encontrar un estilo, y le dices, ¿y por qué te vistes de negro y botas negras y esto y cadenas y bla, bla, bla? Y un maquillaje determinado, y cuando de repente ves que se junta con su bolita, parece que todos llevan uniforme. Entonces ya no se distinguen tanto como dicen distinguirse, ¿no? Pero es esa idea de querer ser libres, ¿no? De querer pensar que podemos ser un poco diferentes o de alguna forma ni siquiera iguales a nadie. Queremos ser únicos. Queremos tener una identidad única. ¿Sí? Y tal vez tu búsqueda de identidad no sea tan desviada de alguna manera como algunos hoy día están luchando, y no lo digo con burla. Lo digo con mucha tristeza porque me duele saber que hay gente que dice estar atrapado en el cuerpo de un hombre siendo una mujer. O viceversa. O sea, lo digo con dolor porque hay quienes sacan chistes. Pero no podemos estarnos burlando, riendo de la condición en la que se encuentra una humanidad lejos de Jesús. Y hay algunos peor aún, y te enseñé. No solamente en una de las predicaciones, si mal no recuerdo, cuando predicamos uno de los mandamientos, una de las bienaventuranzas, les mostré el caso de un hombre que no solamente sentía que estaba atrapado en el sexo contrario, sino que además en una niña de 7 años o no sé cuántos. ¿A qué nivel llega su problema de identidad? Todavía hay gente que pelea por identificarse como transespecie. Es decir, ya no soy ni hombre ni mujer, soy un caballo. Y debería preocuparnos, porque esas personas no saben que son parte de un plan divino de Dios, y del cual tú y yo somos voceros. Entonces, tal vez tú no estés tan extraviado, exagerado en esta manera, pero todos de alguna manera nos estamos preguntando, ¿quién soy? ¿Qué hago en este momento? ¿Seré digno de ser amado? ¿Tendré algún valor? Y entonces todas estas respuestas las queremos encontrar
identificándonos con algo. Pero hay algo que quiere saber una cosa que todos tenemos por igual. En esto no hay diferencias. Todos tenemos por igual. ¿Sabes qué es? Que nacemos siendo esclavos. Todos nacemos siendo esclavos. Lo que dice Pablo en la misma carta, en el capítulo 5:12, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ya tú y yo nacemos con una... Y cualquiera que me dice, no, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, pastor? De verdad, nada más porque no tiene conciencia, pero un niño de 2 años, quítale un chocolate del cual está bien agarrado. Y si por él tuviera, aunque no tiene conciencia del alcance, a la mano una pistola, él agarra la pistola y la dispara. Porque no le está preocupando en su corto entendimiento si es su mamá, si le va a causar la muerte, daño, lo que sea. Lo que le está preocupando es que está perdiendo lo que él quiere en ese momento. Entonces, lo que tenemos es que somos esclavos del pecado. ¿Sí? Creemos que no. Creemos que incluso de algunos pecados no. Por ejemplo, pasa como el que fuma. ¿Qué dice el que fuma? No, eso no es un vicio. Cuando quiero lo dejo. Y no lo ha podido dejar. O el que bebe, o el que hace una cosa u otra. Y no voy a meter a definir tan a detalle pecado para quienes no lo entienden aún y quienes siguen la transmisión. Pero pecado en una manera no es un concepto moral de distinguir lo bueno y lo malo. Simplemente es aquello que va conforme a lo que Dios diseñó o no. Cualquier otro uso que le demos a algo que no va con el diseño para el cual Dios lo creó y lo que le da gloria, eso es pecado. No voy a entrar con muchos detalles, pero quiero que entendamos que no nos damos cuenta a veces de grilletes que nos atan porque hemos estado con ellos a lo largo de la vida. ¿Te das cuenta, por ejemplo, en ejercicios como el ayuno? Apenas le dices a tu cuerpo, no vas a poder comer esa fabulosísima taza de café, y te pones de mala, se transforma tu ser, te sale ahí para evidencia de muchas cosas. Llámale coca, llámale café, llámale lo que te guste, ver series o algo. Te va a pasar como mi perrita. Mi perrita, cuando ves la puerta, si no la tienes amarrada, pela. Pero a veces lo que sucede con nosotros es que no nos damos cuenta de la cadena que traemos o el grillete que tenemos hasta que no llegamos y nos da el tirón. Entonces, lo que el Señor está diciendo en Juan 8:34, dice: Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es nuestra condición. ¿Sí? Y los resultados del pecado, que son muchos, no voy a ahondar, rápido te los menciono. Si el pecado es tu amo, gobierna tu vida, te va a traer malos deseos. Romanos 7:8 en la primera parte dice: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Ahí hay un ejemplo de lo que Pablo está diciendo. Trae condenación. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 18 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación a todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces trae condenación. ¿Sabes qué es esa condenación? Es eso que no te deja descansar aún después de haberlo hecho, que se supone que lo ibas a disfrutar, que ibas a estar bien. Trae muerte. Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que da vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, esto es lo que te va a dejar si tu amo, si tu Señor es el pecado. Bueno, ya que entendemos esto, la segunda parte entonces es entender que el Señor Jesús nos va a liberar de esa esclavitud del pecado y de la consecuencia que es la muerte. Y esto es mucho más largo, lo voy a leer rápido porque hay muchos puntos, son muchos versículos, pero en esencia
Lo importante es que entendamos que cuando conocemos al Señor Jesús, ya no somos esclavos del pecado. Cuando entregamos su vida, cuando somos liberados, comprados, justificados. ¿De acuerdo? Entonces, se me olvidó darte un dato. Para ser esclavo de alguien, básicamente solamente había de dos sopas. Una es, o alguien me compraba, o yo me vendía. ¿Sí? Alguien me compraba simplemente pues porque tenía dinero y yo era propiedad de alguien y llegaba y decía, yo te compro. Que fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Nos compró. O que yo me vendía, que voluntariamente yo reconocía que no tenía forma de pagar todo lo que debía y decía, pues mejor me hago tu esclavo. Como quiera que lo veamos, es importante saberlo porque si tu amo es el pecado, pues va a haber quien va a estar pagando porque sigas pecando, o va a haber una voluntad tuya para estarte vendiendo a ello. Pero cuando tu amo, tu Señor, es Jesús, entonces ya dejas de vivir en una esclavitud del pecado y dejas de padecer la consecuencia de la muerte. Capítulo 6 de Romanos, del 4 al 16, lo voy a dar un poquito rápido la lectura, son varios textos. Y dice el versículo 4 de Romanos 6, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Último versículo 16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Ahí está la decisión. Por nuestra fe en Jesús nos declara justos. Lo dice el versículo 4. Y aún el capítulo 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como un sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es un tema muy profundo la justificación. De verdad, si tú no lo entiendes, no vas a poder vivir una vida libre del pecado y ni mucho menos creyendo que tu Señor es Jesús, sino creyendo toda la vida una vida de condenación, creyendo que tu Señor es el pecado. Entonces estoy próximo de abrir un curso o un día de estudio para hablar acerca de justificación, santificación, glorificación que componen la obra completa de salvación.
Si tú no entiendes qué representa que alguien tomó tu lugar, de qué te libró, etcétera, nunca vas a valorar y apreciar el precio que pagó para hacerlo. No solamente nos justificó, sino además nuestro ser pecador dice que fue crucificado con Cristo. Es decir, ya hay una parte, y puedes entrar en una lucha y decir, pero yo sigo cometiendo esto, ¿cómo es eso que me dices? Bueno, tendrías que entender entonces lo que representa el proceso de santificación. ¿De acuerdo? Además, el pecado pierde su poder, ya no somos esclavos. Tenemos ahora, en vez de ser esclavos, somos quienes estamos luchando con Dios para vencer el poder del pecado. ¿De acuerdo? Eso sucede en la santificación. No es por nuestro propio poder, es por el poder del Espíritu de Dios que obra en nosotros para llevarnos a santidad. Somos liberados del pecado para vida. Dice el versículo 7, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos también que viviremos con Él. Nuestra seguridad de la fe se basa en ese hecho de que Cristo murió por nosotros, versículo 9, ahí lo puedes leer del 9 al 9 básicamente. Además no te va a poder engañar el pecado, versículo 11 dice, así también ustedes deberían de considerarse muertos al poder del pecado y vivos por medio de Dios, que diga para Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando tú sabes de quién eres, ya no tienes por qué preocuparte cuál es tu identidad. Además, el pecado ya no es nuestro amo. Versículo 14 que acabamos de leer. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven una vida, una libertad en libertad que da la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí están los dos amos. ¿A cuál quieres formar parte? Esa decisión la tienes tú, la tengo yo. Pero ¿sabes una cosa? Somos comprados y hechos esclavos para algo que se llama redención. ¿Alguien que no conozca el concepto de redención aquí? ¿Quién no tiene la menor idea de qué es redención? Yo sé que muchos no se atrevieron, pero se los voy a decir a los que no se atrevieron. Redención es que yo me encontraba en una condición que necesitaba ser salvado de esa condición. Alguien me salvó, pero no solamente me salvó, sino que pagó por ello para darme un destino diferente. No solamente era sacarme por sacarme. Redención no significa que si tú hubieras cometido un delito y te llevan a la cárcel, yo nada más hubiera llegado y hubiera pagado la fianza para que te saquen. Eso no es redención. Eso es sacarte y mantenerte posiblemente en la vida que llevabas, nada más que en libertad otra vez. Redención es sacarte de esa condición, pagando por ello, salvándote de ahí, para darte un destino diferente. Entonces fuimos liberados para servir a Jesús. ¿Sí? Y yo no sé si tú puedas decirlo como Pablo, pero en Romanos 1:1 acabamos de ver que dice Pablo, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para algo. No basta que digas que Jesús es tu Señor si tú no estás haciendo. Incluso en algún momento el Señor les reprochó en los evangelios y les dijo, ¿por qué me llaman Señor? Hay una condición, no hacen lo que les digo. Señor, a veces el de los tacos, que nada más te pasa una orden ahí de tacos. Pero tú, Señor, el que tiene señorío es aquel que te dice qué hacer y tú qué haces, vas y obedeces. Entonces sí les reprocha el Señor y les dice, vendrá el día en que ustedes me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, yo ni los conocí, hacedores de maldad, ¿por qué me llamaban Señor si no hacían lo que les pedía, lo que les ordenaba? Entonces, la manera en la que tú puedes darte cuenta si tu Señor es el pecado, tu Señor es Jesucristo, es porque tú estés haciendo algo para lo cual Él te redimió. Es que estoy yendo a la iglesia. No, perdóname. La meta para la cual Cristo murió, te compró, te liberó, no fue para que vinieras a la iglesia. A la iglesia venimos para prepararnos, venimos para equiparnos,
para animarnos, para consolarnos, para edificarnos, para exhortarnos. Pero no es la meta. La meta no es venir incluso a ser el predicador nada más, o a ser el que hace la limpieza, o no. Esas cosas son las que tenemos que hacer para poder estar en este espacio. La meta, como lo vimos la semana pasada, es no venir a ser servidos, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Ese es el punto. Dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué más dice el versículo 1? Para ser su apóstol, es decir, su enviado. ¿A qué? A predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. Para eso somos llamados. Esa es la meta que tenemos. En otras palabras, lo único que no vamos a poder hacer cuando ya estemos en la presencia de Dios va a ser compartir el evangelio a otro. Entonces, bueno, ¿qué va a traer si venimos a servir a Jesús? Bueno, si Él es tu amo, va a traer vida. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Trae bondad, trae gracia. Romanos 3:24 dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó de un castigo de nuestros pecados. Y trae paz. Romanos 8:6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle les lleva a la vida y a la paz. ¿Quieres vivir, sentirte vivo, sentirte con paz? Pues empieza a dejarte llevar por el Espíritu de nuestro Dios. Recuerda, no es tan importante quién eres, sino a quién le perteneces, a quién le sirves, quién compró por tu vida. Cuando tú entiendas eso, me gusta mucho, y aunque no lo traigo en mis notas, cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos en el Evangelio de Juan, lo recordarás. El único que sabe en ese lugar quién realmente es, qué identidad tiene, es el Señor Jesús, y por eso no tiene empacho en hacer lo que ninguno de sus discípulos pudo hacer por él, que fue humillarse para lavarle los pies. Él no tenía problemas, porque él sabía a quién le pertenecía, de quién era. Entonces, ¿de quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? Esa es la pregunta para el día de hoy. Y quizás no te guste esa idea y ese nivel de quedarte como el siervo, como el esclavo. Quizás quieras ir un poquito más. Vimos un poquito de la historia de Abraham, en este encuentro que tiene Abraham con el Señor, cuando le dice que va a tener ya Isaac, le llama su amigo, imagínate. Y entonces el Señor Jesús, incluso en Juan, en el Evangelio, capítulo 15:15, dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Imagínate llegar un momento a tal rendición que digas, híjole, yo quiero ser tu esclavo, y llega un momento en que te diga, no, ya, te promuevo, vas a ser mi amigo. Te voy a revelar cada cosa que el Padre me está dando. Y yo no sé si tuviste alguna vez un momento de esos incómodos, en donde te encontraste con alguien que creíste que era tu gran amigo y llegaste muy efusivo y le dijiste, fulanito, no sé, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y volteó a verte así como diciendo, ¿te conozco? Porque estaba con otras personas tal vez o algo. Dirían los chavales de hoy día, yo ni te topo. O sea, ¿quién eres? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Pero nota lo que pasa aquí, que es muy diferente. Es muy diferente que Jesús sea quien me llame amigo, a que yo me diga amigo de Él. Hay una gran diferencia. Yo me puedo decir amigo de Él, pero el que Él me diga, me llame amigo, se dé cuenta cuánto me he rendido, me he vaciado, me he vuelto su esclavo, y que me diga, híjole, te voy a revelar todo esto porque para mí tú eres mi amigo. ¿Te das cuenta de la diferencia?
no solamente mi amistad con Él tiene que ser real, sino que al ser real, eso va a afirmar mi identidad. Es muy diferente. Alguna vez, yo creo que todos vivimos esta experiencia de estando chicos, que se armaran los equipos y que de repente dijeran, ok, los más diestros pues van a ser los que escogen, ¿no? Y se ponen dos. Y de repente dice uno, a ver, yo escojo a él. Y el otro dice, yo a él. Y así van escogiendo. ¿Y qué se sentía que fueras viendo que iban siendo elegidos los demás? Hasta una vez prediqué algo que le llamé ya no más una vida de chocolate. De esas veces que te sientes como, híjole, como si, a mí. Y qué feo se siente que te digan, tú vete con ellos, tú eres de chocolate. Se siente bien feo, ¿no? A lo mejor nunca fuiste, a lo mejor no sabes qué es eso. Pero a mí sí me tocó ser el de chocolate o ser de los últimos. Pero sabes, aquí en el reino de Jesús, donde Él es el amo, es donde he podido encontrar un lugar que quizás en otros lados nunca hubiera encontrado. Porque Él ha sido el que me ha traído de atrás para pasarme adelante. Yo no estoy aquí por méritos propios. Yo no estoy aquí o en lo que ustedes conciban que yo puedo hacer porque yo lo haya logrado, sino por la pura misericordia de Él. Pero ¿qué diferencia hace? Que Él sea. Entonces no te quedes ahí. Ve por más. Porque sabes una cosa, el último punto que quiero decirte el día de hoy es que no solo eso, sino que eso nos va a dar una identidad dentro de una familia. Y no de la familia de Nueva Vida, de esta que tenemos, dentro de la familia de Dios. Él como nuestro Padre. Lo podemos reconocer ese nivel, dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora los llamamos Abba Padre. Ahora los llamamos Abba Padre. Imagínate, era una herejía lo que estaba diciendo. Era el innombrable, no podían decirle el nombre. Y ahora decir que le podías llamar papá, te estabas haciendo igual a Él, su hijo. Y ahora podemos llamarle Padre. Nos hace no solamente identificarnos con un Padre celestial, sino además nos hace identificarnos como parte de una familia, un pueblo. En la carta a los Efesios, Pablo lo dice en el capítulo 2:19, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios y son miembros de la familia de Dios. ¿Tú crees que me va a preocupar o te debe preocupar tu identidad sabiendo de quién eres y a quién le perteneces? Llega a ser tal que te empieza a ver mal los amigos, la familia, y tú dices, pero yo amo a mi Padre. El Señor Jesús se había extraviado, ¿recuerdas? Y van y lo buscan, y dicen, tu madre y tus hermanos te están buscando. Y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Entonces, tenemos una identidad en Jesús. Solo vamos a entender quiénes somos si sabemos de quién somos. Si sabes de quién eres, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a dar un mandato, una misión, y te va a dar las capacidades y lo necesario para que tú lo cumplas, para que hagas lo que Él te pide. Todos aquí, lo creas o no, se oiga como un cliché cristiano, todos somos parte del plan de Dios y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. La cosa es que tú quieras realmente someterte al señorío, ser su esclavo, ser su siervo y decir, perdóname Señor, tengo que hacer. Yo creí que la meta era venir a la iglesia. Y a veces para algunos es una gran meta, parece una lucha tremenda para venir. Voy a terminar pidiendo, no sé si alguien le puede decir a mi esposa, para que vengan a dirigirnos en un último canto. Voy a terminar con la idea, esta de que solo entendemos quiénes somos y sabemos de quién somos.
haciendo la reflexión. ¿De quién eres esclavo? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿De quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? ¿Quién determina a dónde se va tu dinero? ¿Quién determina en qué ocupas tu tiempo? ¿Quién determina a qué dedicas tus fuerzas? ¿Quién determina en qué gastas tu dinero? ¿Quién determina tu vida misma? Si tú has puesto tu fe en Jesús, entonces estarás eligiendo por Él y estarás siendo libre del pecado. Si tú no lo has hecho, si hay alguien aquí que dice, mira, yo creí que era mi Señor, pero hoy quiero abiertamente, con conciencia, decir yo, así como Pablo, yo Luis, esclavo de Jesucristo y enviado para dar las buenas nuevas. Yo quiero. Si tú eres ese que quieres realmente dar ese paso, que no lo has venido dando, quiero orar contigo. Quiero orar contigo para que tú hagas una confesión, confesando y declarando, la que yo le dije, ¿sí? La segunda. Que tú hagas una confesión declarando al Señor como tu Señor, con toda conciencia. Tú eres mi Señor. Reconozco que tú me compraste y que lo hiciste con un propósito. Y que podamos dar gracias a aquel que es un buen amo, a aquel que estamos dispuestos no solamente 6 años a servir, sino el resto de nuestras vidas, reconociendo que no solamente es un buen amo, es protector, es un buen gobernador, es un buen libertador, es un buen padre. Si tú estás creyendo de alguna forma que estás sirviendo algo, a otro, date la oportunidad, que Él te liberte y te vas a dar cuenta cómo cambia, cómo es entrar a una nueva vida. ¿De acuerdo?